en que en la clínica veterinaria, por ejemplo, nos demoramos 17 años tratando de que no la hicieran, hasta que por fin no la hicieron. Entonces, esto es una técnica que sirve muchísimo en la procrastinación por esto, porque las estructuras se mantienen, no huelen a nada, ¿cierto? Uno las puede coger sin ningún problema. Lo único que tenemos, o la única falla que tenemos en este momento con esto, es que hay que conservarlos a una temperatura especial, ¿sí? Entonces por eso se puso duro. Cuando está en unas temperaturas más bajitas, el corazón es blandito. O sea, es blandito como si fuera una estructura, como los corazones normalitos, ¿sí? Entonces, lo grave es que es un poquito costoso. Los equipos valen por ahí 500 millones, más o menos, por ahí 350, 400 millones. Pero de todas formas esto sería muy bueno, porque uno no, esto tranquilamente lo maneja uno, no huele a nada. Bueno, cuando nosotros hablamos del corazón, tenemos que decir que para el estudio del corazón vamos a encontrar una base, un vértice, dos superficies o caras, un borde anterior y un borde posterior, ¿cierto? Entonces, ya decía, este corazón está mirando hacia Vanessa. Allá decía que el borde posterior es casi recto y que el borde anterior es dirigido hacia ventral y hacia caudal, ¿cierto? Podríamos decir que hacia abajo y hacia atrás. Bueno, que tiene dos superficies o dos caras, una cara derecha y una cara izquierda, y que en esas caras vamos a encontrar unas depresiones que se llaman los surcos, que son los surcos longitudinales, un surco longitudinal izquierdo y un surco longitudinal derecho. Y esos surcos longitudinales internamente nos representan el septum o el tabique. ¿Listo? Bueno, por estos surcos, que también se pueden llamar paraconal o subsinusal, por estos surcos corren los vasos coronarios, o sea, las venas y las arterias del corazón. Nicole. ¿Ya? ¿En dónde drenan las venas del corazón? Eso ya lo pregunté, ¿cierto? Ay, sí, pero no me acuerdo. ¿El atrio derecho? En el atrio derecho. ¿En qué punto, Gabriela? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Seno coronario. En el seno coronario. ¿Recuerdan que cuando dijimos que la sangre llegaba al atrio derecho, llegaba vena cava craneal, vena cava caudal, vena acigus y el seno coronario? ¿Listo? Entonces fijémonos también, el tabique que va desde el surco longitudinal derecho al surco longitudinal izquierdo, fíjense que no parte los ventrículos por toda la mitad, ¿cierto? Eso traté de explicárselo, sino que él arranca acá y termina acá, de esta forma. Por eso siempre les he explicado, querido que me entiendan, que la cavidad derecha del corazón es anterior y es derecha, pero hay un pedacito de esa cavidad que está en el lado izquierdo del corazón. Cuando yo hablo del lado izquierdo, es como si trazáramos una línea por toda la mitad del corazón y este sería el lado derecho, este es el lado izquierdo. Pero como son cavidades, la cavidad derecha es anterior y derecha, pero hay un pedazo que se pasa acá. ¿Listo? Bueno, decíamos, la base del corazón está conformada por los grandes vasos, que son todos estos. Entonces aquí vamos a tener la vena cava craneal, la craneal, la caudal, la aorta, la arteria pulmonar, y esta son parte de las venas pulmonares. Aquí hay otra pequeñita, pero está muy cerrada. Dijimos que las venas pulmonares eran de 6 a 8. De 6 a 8. Entonces, esta es la base del corazón. Este está sostenido en la cavidad torácica, ¿por quién? Por una porción del mediastino, que es el pericardio. Entonces, recuerden ustedes que el corazón está envuelto en una bolsa que se llama el pericardio. Bueno, luego vamos a ver las paredes, la capa más externa, el epicardio, la que le sigue, que es la más gruesa, el miocardio,
y la interna El el endocardio. endocardio. El endocardio es el que le da el origen a los vasos sanguíneos. Si nosotros tuviéramos aquí un animal acostado, en decúbito lateral, recuerden que en un animal adulto, en un caballo, vamos a encontrar que el corazón está desde la segunda costilla hasta el sexto espacio intercostal. Y ahí es donde vamos a encontrar la que les pregunté en el examen, que algunos no la contestaban, Escotadora que es la cardíaca. escotadura cardíaca. Bueno. La sangre llega, bueno, estas cositas que se ven acá, esta se ve mucho mejor, son las que, las aurículas, los apéndices auriculares o la orejuela. Y simplemente esta es la orejuela derecha y esta es la orejuela izquierda. Entonces decíamos, bueno, parte el corazón, estos surcos longitudinales parte del corazón en derecho e izquierdo. Pero aquí vamos a tener un surco por este lado, es un surco incompleto, ¿sí?, que separa las cavidades superiores de las cavidades inferiores. Entonces, este separaría los atrios de los ventrículos. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué es incompleto? Porque si ustedes van mirando, él arranca aquí, pasa aquí, y en esta parte está interrumpido. ¿Por quién está interrumpido? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Puedes mirar? No, es que la tengo No importa, sí está plastinado. Esta es la arteria pulmonar. Está interrumpido por el origen de la arteria pulmonar. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que nosotros generalmente decimos, o por lo menos lo que yo les expliqué en la primera clase, la sangre llega por la vena cava craneal, la vena cava caudal, la vena sigus a el atrio derecho. No se les olvide, miren que el atrio derecho todo es derecho y anterior. Llega la sangre ahí, bueno, adicionalmente el seno coronario, que ya lo habíamos mencionado, y a este nivel vamos a encontrar el orificio atrioventricular derecho. Y aquí vamos a encontrar unas válvulas. ¿Cuál válvula? La tricúspide. Tricúspide. Espérense que ahora sí me toca traer otros corazones. ¿Laura? Entonces, dijimos que aquí encontramos, la válvula tricúspide. Listo. Si ustedes se fijan, el ventrículo derecho, miren, no forma el vértice del corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta aquí llega, miren, aquí se cierra, y el izquierdo es el que forma el vértice del corazón. Les decía, Mira desde arriba. esto, el pericardio, esto, el epicardio, el miocardio, y la capa más interna, que es una capa lisa y brillante, que ustedes la pueden ver ahí, sería el Endocardio. endocardio. Listo. Alguien me decía ayer, profe, es que yo encontré que el pericardio es, pues usted no, que el pericardio tiene una capa serosa y que tiene una capa fibrosa. Entonces yo le dije, es más simple, que la capa serosa es esta, la que está aquí pegada. Pero le dije, pues es mucho más simple dejarlo pericardio, epicardio, miocardio y endocardio. Este ya lo reventaron de lunes a hoy. Bueno. Las válvulas que encontramos a nivel del corazón son unas membranas. Listo. Entonces, fijémonos acá. Miren. Ahí. ¿Sí la ven? No. Sí. Que si no se acercan es muy difícil que la vean. Tienen que acercarse. Por favor, ábranse un poquito ahí o denle espacio a los otros compañeros. ¿Ya la ven? Todavía no la ven. Chao. ¿Sí la ven? Esas membranas que se ven ahí. ¿Sí la ven? Yo creo que eso es una de las membranas.
Aquí. Listo, mírenlas ahí. Y si yo lo veo, menos es la... ¿Sí la alcanzan a ver? No, pero es que si meten la... Ya, mírela. Mírenla ahí, la estoy mostrando. Rafa, ¿qué le muestra Luisa? Luisa. Bueno, entonces, esas cositas que ustedes ven ahí como esas válvulas, como esas membranas, perdón, son las válvulas. Y necesito que les quede claro que una cosa es el orificio y otra cosa es la válvula. ¿Sí? El orificio simplemente es un huequito ahí por un espacio y la válvula es la estructura o la membrana que tapona el orificio. ¿Por qué? Porque el corazón cuando está relajado, perdón, si está relajado, cierra, pero esas membranas que hacen se bajan, abren el orificio, vuelve y se cierra cuando sube o baja Como la sangre. Bueno, las sube o venas. baja no, cuando normalmente baja. Lo de las venas, ¿no? Que ¿Qué? sí tienen, creo que son que sí, ellas sí tienen válvulas. Ah, sí, que las venas tienen válvulas. Entonces, ¿qué pasa? Esas válvulas, bueno, y vamos acá. Entonces, a este nivel vamos a encontrar la válvula tricúspide, ¿cierto? Dijimos que son tres cúspides y son septal, parietal y angular. ¿Listo? Pero esas válvulas o esas membranas están sostenidas o están fijadas más bien de los bordes a la pared del ventrículo donde hay unos músculos que se llaman los músculos papilares. Y las cuerdas que unen la válvula al músculo son las que las cuerdas tendinosas. Vamos a mirarlas por acá, a ver si esto nos permite. Bueno, está como difícil. Bueno, pero mírenlas acá. Ya les voy a ir mostrando a todos. ¿Alguien tiene una linterna que pueda alumbrar ahí? Bueno, miren. Las que están ahí, no sé si las alcanzan a ver, tensionadas con el estilete. Que son como más negras. No, son unas cuerditas. No, son unas cuerditas delgaditas. Ya las vamos mirando. Sí. ¿Sí las alcanzan a ver ustedes? Bájela para allá. Traen como una fibrita chiquita. ¿No? Son Unas cuerditas. esas, como pueden observar, ahí no se ve nada. ¿Cómo pueden observar? Bueno, listo. Ahorita las miramos con grupos más pequeños. Miren las ¿sí las alcanzan a ver? Aquí. Están pegadas a la membrana. Ya se ve la membrana. ¿Sí las ven? Las cuerdas tendinosas. Con Carol me gusta porque Carol así, sí, bajito. ¿Listo, Carol? Bueno, Como la cebulina, la pobre muchacha. pues con cariño. Aquí, a ver, Irlanda. Miren las. Y allá, miren, si ustedes se fijan, una linterna, si se fijan allá adentro, miren, allá se ve la válvula. Si Angeli mete la cabeza, no vamos a ver nada. Allá se ve la válvula y se ven las cuerdas tendinosas. Es que yo no, por eso, no, ahorita las miran ustedes porque es que yo las acomodo para mí. ¿Listo? Ah, venga pues. Miren. Mírenlas allá. Lo que pasa es que sin luz estamos jodidos. Mírenlas, mírenlas. Están con el estilete. Y si se fijan allá, mire, más en el fondo, aquí está la membrana y aquí están las cuerdas tendinosas. ¿Sí las ven? Es que yo no sé si les estoy mostrando o no. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este corazón, la válvula quedó abierta. ¿Sí ven? Está la válvula y aquí están las cuerdas tendinosas. O sea, ellas deben mantener ahí cerradas. Bueno, entonces la sangre llega. No, perdón. También vamos a encontrar unas estructuras. Mírenlas acá. ¿Sí? Es un poquito más gruesa. Es un poquito más gruesa. ¿Sí la veo o no? Sí, la vi. Mírenla, ahí la tengo señalada con el estilo.
Como pueden observar, ¿Sí la veo o No no? vemos nada, pero Bueno, hagan una... No mentiras aquí. Sí, sí la veo. es otra cuerda. No, pero están enfermos. Es una cuerdita, Ese pero era es el que se mucho encarga más de gruesa los- y une a quién? A la pared con el septum. Entonces por eso se llama, para la Para parte colmar. marginal al septum, se llaman trabéculas Ah, no, trabéculas septomarginales o también se llaman bandas moderadoras. ¿Listo? Bueno, entonces que yo les decía que a través de esas simplemente lo que pasa es que facilita la transmisión de los impulsos cardíacos en el momento de las contracciones. Bueno, después la sangre, aquí se va a formar un cono que es el que da origen a la arteria pulmonar. Más o menos a este nivel vamos a encontrar la válvula pulmonar o válvula semilunar pulmonar. En este corazón que tenemos acá, que está bien bonito porque es bien raro, mírenla acá. ¿Sí la ven, cierto? ¿Ah? Está hipertrofiado. Mírenla. A ver si logramos ver esta. Mírenla ahí. Ahí. ¿Sí la ven? ¿Está esta o está esta? Sí. Ya quedó Por grabado. favor, traten de verla, sí, porque es que yo no, o sea, yo se los pongo ahí, pero yo no sé si ustedes están viendo o no están viendo. Mira, una membranita, Irlanda, es la misma de ahorita, ¿sí? Pero aquí es la pulmonar, bueno, miren pues esta, mírenla, que es mucho más clara. Es igualita, pero aquí es en la aorta y aquí es en la pulmonar. ¿Está hablando de la válvula? Sí, ¿Cuántas quistes? dos. En la La aorta, la aórtica también. En la valvular hay dos. En la pulmonar hay Listo. dos, hay dos. Entonces, hay dos. Y en la. Dijimos que aquí a este nivel vamos a encontrar En la la pulmonar, válvula no en el semilunar anteposterior. pulmonar. Ella da origen bueno, ustedes han leído que aquí se origina una estructura que llamamos el tronco pulmonar. La El aorta, pulmonar es el derecho. la pulmonar es una sola estructura, pero inmediatamente se origina, se parte en dos, que son esta que está acá y esta que está acá. Entonces, profe, ¿y cómo hace uno para saber? Con cuidadito uno mete la estructura allá, toque aquí. Algo que señale, ¿cierto? Ahí hay una y aquí está la otra. Tóquela ahí. Listo. Entonces ustedes lo revisan. Ojo, no se trata de meter las cosas a la fuerza. Entonces, tenemos las arterias pulmonares. En este caso, de este corazón, no tenemos la división, simplemente alcanzó a quedar el origen, que es esta que está acá, ¿sí? O sea, aquí solo podemos mencionar una arteria pulmonar. Dijimos que se va la sangre. Pobre el oxígeno. Bueno, aquí me tragué un pedazo, lo mostré en este, pero quería mostrarlo acá. Miren. Vena cava craneal. Esta. Vena cava caudal. Esta. Y esta. Vena acibus. ¿Cuál? Esta. Lo que pasa es que tiene aquí ya. Listo. Estos vasos conforman el techo o la pared dorsal del átrio. Mírenlo, aquí está. Si ustedes lograran ver, bueno, lo tocan luego, pero aquí este ya entró a este. El estilete entró acá. Fíjense en otra cosa. ¿Cómo es una vena? ¿Cómo son las paredes de la vena? ¿Y cómo es una arteria? Listo. Paredes mucho más gruesas, conservan la forma. Ahora sí podemos seguir donde íbamos. Antes dijimos que se va por aquí la sangre
por las pulmonares derecha e izquierda, cada uno de los pulmones, y regresan para entrar al atrio izquierdo. Dijimos que el atrio izquierdo es izquierdo y posterior. Izquierdo y posterior. Y dijimos que habían de 6 a 8 venas pulmonares. Entonces aquí alcanzamos a ver una, dos, esta se quedó tapada, tres, pero cuando la estructura está fresca uno alcanza a ver las 8. Si estuviéramos acá, desafortunadamente este corazón está muy dañado, pero aquí irían entrando. Bueno, para que aprovechemos también aquí, fíjense en esto. ¿Los ven, cierto? Esto. ¿Sí los ven o no? Estos. Estos. Los músculos pectinados. Valentina, ¿sí los ve desde allá? Pectinados o pectiniformes. A ver, desde lo alto, miremos aquí. Estos. Los músculos pectinados o pectiniformes. Mírenlos acá. Bueno. Bueno. Fíjense que aquí estuvimos mejor. Esto. ¿Sí las ven? Las cuerdas tendinosas. ¿Sí las ven ahí? ¿Por qué se ríen? ¿No me quedó ok? Bueno. ¿Sí las ven ahí, cierto? Cuerdas tendinosas. ¿Profe, lo puede bajar? Con mucho gusto. Me tienen que decir súbalo, bajo, porque yo no alcanzo. ¿Sí? Entonces miren, ahí está mucho mejor las cuerdas tendinosas y todas estas cositas que se ven acá. Miren, todo esto que se ve acá hace parte de las válvulas. Esto, las membranas. Lo que pasa es que quedaron abiertas, quedan hacia abajo. Bueno, entonces, decíamos que se regresa por las venas pulmonares. Esto hace parte de la válvula bicúspide. Aquí están estas cuerdas tendinosas. Y ya la sangre pasa al ventrículo izquierdo, que es lo mismo que el otro. Este es izquierdo y posterior. Y de aquí la sangre se va a dirigir hacia arriba para buscar la aorta y llegar aquí y partirse en aorta ascendente, aorta descendente. Esto ya sería parte del tronco brachiocefálico. ¿Listo? Ojo, les decía que el ventrículo derecho es grueso, ¿cierto? Pero el izquierdo es mucho más grueso. Listo. No diga que no. Bueno, este es delgado, pero este es mucho más grueso. ¿Sí? El izquierdo. El izquierdo. Miren el tamaño el grosor de las paredes. Miren aquí. Miren todo esto. Y miren este. ¿Sí? Entonces, cuando yo les diga, ¿por qué se diferencia el ventrículo izquierdo? Usted dice, porque tiene las paredes más gruesas y forma el vértice de la base del corazón. Les apuesto que más de uno no lo va a contestar. ¿Cómo es la pregunta? Ya no repito, ¿listo? Bueno, entonces, ojo. Entonces, creo yo que hasta aquí tenemos claro este pedacito, ¿sí? Este corazón que tenemos acá es un corazón que está algo patológico, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, el grosor de las paredes de los vasos está como muy parecido. ¿Esto qué es? O sea, la arteria pulmonar. Arteria pulmonar, arteria. Esta es La aorta. la aorta. Bueno, es que desafortunadamente no. Falta medio atrio acá. Listo. Bueno, pero fíjense, ¿qué es esto? Empecemos con el quiz. ¿Qué es esto? Como las cuerdas también. Ahorita voltearon, mira el profesor, ya no hay nadie para el quiz. ¿Qué es esto? Ay, ese es el... Es que Irlanda es la más chiquita y se hace bien atrás. Hágase adelante.
que todos alcanzan a mirar por encima suyo. Sí. Las ¿Qué es? trabéculas septomarginales. Una trabécula septomarginal, mire la lista. Pero ese tenía otro nombre, ¿no? Que usted dijo que se le Ah, quedaba. bandas moderadoras. Bandas moderadoras, más moderadoras. fácil. ¿Sí la ve, Valentina? Bueno, ahorita agarran corazones, es lo único que hay. Bueno, pero que sea fácil. ¿Cuál es el músculo? Papilar. Sí, que no. Bueno, los músculos papilares. Hay unos músculos pectinados. Mire que hay uno. Yo pensaba que los pectinados eran del atrio porque yo recuerdo que decía que no tenían la forma del En las atrio. paredes de los Y que los papilares son los de los No, los pectinados que Mire, pero claro, Sí, las decimos cosas de una cosa y luego dice otra. esto que está acá, en el esto, fíjense que es el sitio donde se irrigan las cuerdas ¿Los tendinosas. pectinados son los de los ventrículos? no, Atrios. papilares. Ah, no, no, Los papilares son los de los ventrículos. Y los pectinados son los de los atrios. Sí, me acuerdo. Los músculos papilares. Recuerdo de Los músculos papilares. A ese músculo que se ve allá en el fondo es que se fijan las cuerdas tendinosas. Señor. Papilares. Los pectinados pectiniformes están sobre los los papilares y los ventrículos. Bueno. Bueno, ¿qué más será? Bueno. Pectinados, atrios, Fíjense acá, por papilares. ejemplo, que en los corazones de los perritos es mucho más fácil identificar cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, porque este es el izquierdo y este es el derecho. Miren que hasta pierde la forma. A ver, sí, por aquí hay otro. Miren. Miren lo fácil. Este es el derecho y este es el izquierdo. Por el grosor de las paredes. Este está muy dañado. Bueno, pero este está bueno para el examen. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, si vamos a mirar los agujeros, esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta, aquí no hay vasos para el atrio derecho y el atrio izquierdo, pero ¿cuáles son los del izquierdo? ¿Qué? Jamir, ¿qué vasos llegan al atrio izquierdo? ¿Las venas qué? Las venas pulmonares. ¿Listo? Bueno. Bueno, en este no se ve. ¿Dónde es que se origina las arterias coronarias? En el bulbo órtico. En el bulbo aórtico. Bueno, ya este señor aquí mencionó algo. Entre el atrio derecho y el atrio izquierdo existe una membrana que correspondía al agujero oval. O sea, en los fetos hay comunicación entre el atrio derecho y entre el derecho y el izquierdo. Ese orificio se llama el agujero oval y cuando el animalito nace, por cambio de presiones en el momento de la respiración, la válvula se queda pegada y esa válvula luego forma una estructura que se llama la fosa oval. Bueno, ¿qué más será? No, yo creo que eso es todo. Ricardo, hágame el favor y me trae ese cuadro que hay allá. Bueno, vámonos para allá que allá hay como más espacio. Ay, mi cuadro. Bueno, hay una ¿Ah? ¿Si salimos? ¿A dónde? No, pues que termine a las 8, profe. A las 8, claro. Bueno, entonces ojo, hay unas imágenes que yo quiero que ustedes se vayan apropiando de ellas. O sea, esta, por ejemplo, es una imagen, si no me equivoco, es de Popescu, pero para mí son imágenes supremamente claras, ¿cierto? Entonces, yo necesito...
yo necesito que vayan identificando porque esto no se parece a los dibujos que yo hago, ¿cierto? Pero más o menos es la forma de que lo vayan interpretando. Entonces aquí tenemos tronco brachiocefálico porque dijimos que va a dar al miembro anterior y a la cabeza, ¿cierto? Y vamos a encontrar esta estructura que es el tronco costocervical. Entonces decíamos que el tronco costocervical, aquí vamos a tener la arteria escapular y aquí vamos a tener la arteria intercostal suprema, ¿sí? Entonces yo les decía también Profe, que la escapular, señorita. Yo tengo una duda, porque es que en Budras yo leí que lo que era el tronco costocervical se originaba era de la arteria de la arteria ay, se me olvidó el nombre. Ay, ¿cuál es la arteria que se origina del tronco? Déjeme, yo le La explico, subclavia. y ahorita la miramos. Pero es que eso depende, porque ahorita ya empiezan a haber variaciones. Una cosa es el lado derecho y otra cosa es el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí vamos a tener el tronco costocervical y habíamos dicho que aquí está la arteria escapular dorsal. De la escapular dorsal se origina la primera intercostal dorsal y esta que viene hacia atrás es la arteria intercostal suprema, que yo les decía que va a dar origen a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta, ¿sí? Ya después, la sexta, la séptima hasta la 18ª se originan de la aorta torácica, La aorta simplemente empieza como aorta descendente, aorta torácica, cruza el diafragma y se vuelve aorta abdominal. Entonces estamos aquí en tronco costocervical. Les dije que había una arteria, que es esta que va por acá, ¿cierto? La arteria vertebral. Fíjense que es muy fácil, pues porque va por entre los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Entonces, simplemente, esta es la arteria cervical. Esa arteria cervical va a emitir unas ramas que luego se meten a la médula espinal, ¿sí? Y ahí va a dar unas ramas a las meninges. Ojo, otra que les dije que iba por encima hacia el cuello, ¿cuál es? La cervical profunda. Hay ramas de la vertebral y la cervical profunda que se anastomosan, por eso son estas rayitas que salen de acá a acá, se llama anastomosis. Y se me pasaba también mencionarles que les dije que esta arteria vertebral, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo, se unen y aquí entran al cerebro para formar una arteria que se llama, que es bien importante, que se llama la arteria basilar. ¿Listo? La tienen que tener muy en cuenta porque ustedes van a consultar cómo se da la irrigación del cerebro. Entonces, uno de los troncos principales es esa arteria vertebral. Bueno, entonces aquí dijimos que salían intercostal suprema, escapular dorsal, cervical profunda y vertebral. Y había otra rama que yo les mencionaba, que es esta que se viene por acá. ¿Sí? Esta es la arteria torácica interna. Así como hay torácica interna, también hay una torácica externa, pero la torácica externa no la hemos visto porque no sale de este tronco. Aquí vamos a ver torácica interna. Les dije que va aquí pegada casi en la unión de los cartílagos externales con las costillas bien abajo y se va dirigiendo hacia atrás siempre. Aquí va a dar ramas frénico-pericardíacas, músculo-frénicas, pero también va a emitir las arterias intercostales ventrales. Como hay unas que vienen de arriba hacia abajo, hay otras que vienen de abajo hacia arriba. ¿Listo? Y ella va a ir irrigando todas estas estructuras. También les dije, cuando la torácica interna cruza el diafragma, se vuelve como arteria epigástrica craneal. ¿Listo? Y esa epigástrica craneal se anastomosa con una que viene de atrás de la glándula mamaria
que es la epigástrica. Bueno, no, mentiras, de ahí vienen dos ramas, unas que vienen de la glándula mamaria y otras que vienen como troncos de la arteria. Pues madre, de la ilíaca interna, que luego pasa a pudenda interna y va dando ramas por el miembro posterior. Bueno, epigástrica craneal. Aquí viene, bueno, y nos falta una. Aquí estará la cervical profunda y aquí hay una que viene y sale acá, que nos va a dar esta misma, la cervical superficial. La profunda a la tabla del cuello, la superficial viene acá. No la veo señalada. ¿Usted la ve? No. Mírela acá, mírela. ¿Cuál? Esta. Cervical superficial. Bueno. Esta que viene acá, ¿sí la ven? La carótida primitiva. Bueno, las venas, las arterias, perdón, siempre van acompañadas de las venas. En la mayoría de las partes reciben el mismo nombre. Hay unas partes, eso lo vamos a ver después, hay unas partes donde cambian de nombre. Por ejemplo, aquí a nivel del cuello, si ustedes recuerdan, yo les decía en el examen, si van a hacer una esofagostomía, que es incidir a este nivel en el cuello, ¿qué vasos y qué nervios deben tener en cuenta? Entonces, los vasos principales aquí serían ¿quiénes? La carótida primitiva o carótida común y la vena yugular. Y hay otros vasos más pequeñitos. Entonces, aquí está la carótida, ¿cierto? Y a nivel del ángulo de la mandíbula va a dar 3 ramas, que en el dibujito que yo les hice quedaron así las 3. Y que les dije, no es que se originen así. Primero se origina una, luego se origina otra y las va soltando. ¿Cuáles son? La carótida interna, la carótida externa y la occipital. Carótida occipital no. Listo, para que lo tengan en cuenta. Carótida interna y occipital. Externa. ¿Qué dije? Interna e interna. Bueno, perdón. Interna, externa y occipital. Miren aquí, por ejemplo, aquí dice vena occipital, aquí mismo sería la arteria occipital. Bueno, también les dije, de la occipital y la interna se va a dar irrigación al cerebro y de la externa a la cara, ¿cierto? Pero no solo a la cara, sino a la cabeza en general. Entonces, de la carótida externa, ¿quiénes salen? Importantes. Salen 5 ramas, ¿cierto? Ya se las aprendieron. ¿Cuáles son? La maxilar interna, la maxilar externa, la occipital, la temporal superficial y la auricular posterior. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Esa imagen que está allá es otra que quiero que aprendamos a trabajar. La que está allá. Bueno, tráigala, por favor. Hay unos, los atlas tienen muchísimas cosas. Es que pero no tiene que dedicarles tiempo. Hay unas que son más importantes que otras. ¿Qué se me hizo? Juliana, por ejemplo, les dije yo, tiene una imagen. De Popescu. También es de Popescu, donde está Sí. el cráneo que se ve. Yo lo encontré en Popescu. Ahí bueno. hay de casi todas las De especies. casi todas las especies. Miren, iniciemos con una sola, listo, por lo menos que logremos, el caballo, no nos vayamos que las cabras, por lo menos el caballo, la vaca Y el perro, no más. Entonces, esta imagen a mí también me gusta bastante porque es la continuación de esto, ¿sí? Entonces dijimos que aquí estaría, ¿cuál es esta? La carótida primitiva o carótida común y esta. Ojo, acuérdense lo que les decía ahorita. Ella no se divide exactamente de una, sino que va a ir pasando y vamos a ir encontrando ramas. Por ejemplo, esta, fíjense, ¿cuál es? Miren, esta. ¿Qué músculo queda acá? Macetero. El macetero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama la arteria? Arteria macetérica. Arteria macetérica. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan a ir
entendiendo, que vayan comprendiendo, porque a veces es difícil aprenderse todo de memoria. Entonces, fíjense, esto que representa acá, El agujero infraorbitario. el agujero infraorbitario, si quieren. Esta es la otra cosa que tenemos que recordar. Aquí tenemos... Él se comunica con el agujero maxilar del nicho maxilar. ¿Ah? Él se comunica con el agujero maxilar del nicho maxilar. El Que es nicho el más maxilar, dorsal. pero este está dañado. Es que este no pasa. Aquí está, no, aquí viene. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí está el agujero infraorbitario, ¿cómo se va a llamar esta rama? Esta arteria. La arteria infraorbitaria. ¿Cómo se llama este? Supraorbitario. Entonces, ¿qué arteria va a pasar por acá? La supraorbitaria. La supraorbitaria. ¿De quién es la arteria supraorbitaria? Del ¿A dónde va a llegar? al ojo. Al ojo, ¿cierto? Y cuando miramos ese cuadro allá, ¿de dónde salían las ramas del ojo? ¿De dónde salía? ¿De quién? De la interna. Bueno, miren, eso sí. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo y lo vayan estudiando así. Si no se acuerdan, era la segunda porción de la arteria maxilar interna. Recuerdan que dijimos que ella tenía 3 porciones, una que se da en los sacos guturales, otra que se da en la fosa palatina y otra que se da en el canal alar. Listo. Entonces, si ustedes comen esos cuadritos, vienen acá, van mirando, es la forma, por lo menos, de ir entendiendo eso que hay allá. Ustedes no se pongan allá a tratar de aprenderse eso así, 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 porque el día del examen yo les puedo poner aquí una estructura, otra acá, para ver qué es lo que pasa por ahí, qué estructura, qué arteria. Entonces ustedes se lo van a aprender de esa manera. ¿Listo? Bueno. Vayan pues y desayunan, son las 7:30, nos vemos a las 8. Listo, entonces acá tenemos el corazón de un carnívoro, en este caso de un canino, que está cubierto por lo que es el pericardio. Entonces, al levantar el pericardio, nos vamos a encontrar con lo que serían las capas del corazón. Vamos a mencionarlas desde la más externa hacia la más interna. La más externa es la del epicardio, la media es la del miocardio y la interna es la del endocardio, que es una capa que es brillosa, o sea, le aporta como ese brillo a todo lo que es la cavidad interna del corazón. Listo, entonces el corazón está compuesto por una base, un vértice, 2 bordes y 2 superficies. En el corazón vamos a encontrar la aurícula derecha, que está anterior y a la derecha, y el ventrículo derecho, que también está anterior y a la derecha. Y acá vamos a encontrar la aurícula izquierda, que está posterior a la izquierda, y el ventrículo izquierdo, que está posterior a la izquierda y forma el vértice del corazón. Entre aurícula y ventrículo derecho e izquierdo va a haber un surco longitudinal que lo separa, que sería este. Y vamos a encontrar 2, uno derecho y uno izquierdo, que se comunican. Este es el derecho, que se va a comunicar con el izquierdo. Sabemos que es el izquierdo porque viene cómo van las arterias. Entonces el izquierdo y el derecho. Interno a él vamos a encontrar lo que es el septum o el tabique ventricular. El ventricular, que es lo que está interno, lo que se ve interno. Entre atrio y ventrículo vamos a encontrar otro surco, que es el surco coronario, que va por todo esto. Ese es el surco coronario, pero que es incompleto por el origen de la arteria pulmonar, por eso se ve incompleto, pero es básicamente eso. Ahora,
Diferencias entre el atrio y el ventrículo derecho y el atrio y el ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son? Pues básicamente, como podemos darnos cuenta, este tiene como las paredes que se colapsan, entre comillas, y este tiene como que una estructura más firme. ¿Y a qué se debe esto? A que básicamente las paredes acá son delgadas porque se encargan de llevar la sangre al pulmón o hacen lo que es la circulación pulmonar, que no requiere de tanto esfuerzo o no requiere tanta presión porque pues básicamente los pulmones están ahí a los lados. Y este, que es el ventrículo izquierdo, pues está mucho más desarrollado porque se encarga de llevar la sangre al corazón y a los demás órganos, lo que hace que el músculo se hipertrofie, haciendo las paredes mucho más desarrolladas y más gruesas. En cada aurícula, tanto en la derecha como en la izquierda, vamos a encontrar esto, que son unas orejuelas, que pues están presentes, si no estoy mal, en todas las especies. Ellas están ahí, están presentes. Entonces, en la base del corazón vamos a encontrar los principales vasos. Aquí tenemos la arteria aorta descendente. Esta se origina de lo que es el ventrículo izquierdo en el bulbo aórtico, del conducto aórtico. E igualmente tenemos la arteria aorta ascendente. Entonces, esta sería la porción de la arteria aorta ascendente. Una característica que tiene el perro es que en la curvatura de la aorta descendente se forma lo que es la subclavia izquierda, como la podemos ver. Esa es la subclavia izquierda. Acá vamos a presenciar, este orificio, que sería básicamente la arteria pulmonar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si es la arteria pulmonar? Vamos a introducir este cilindro y nos vamos a dar cuenta que ella va a llegar al atrio derecho. E igualmente con esta otra porción vamos a hacer lo mismo. Pausa un momentico. Y acá tenemos la otra arteria pulmonar que igualmente llega al atrio derecho. Recordar que pues básicamente esa sería la bifurcación de las arterias pulmonares, porque una tiene que llegar al pulmón derecho y la otra tiene que llegar al pulmón izquierdo. Acá podemos apreciar lo que es la vena cava caudal, que sería esta, mírenla, vena cava caudal. Y acá tenemos lo que sería la vena cava craneal. Y sería craneal, caudal. Y acá en esta porción podemos apreciar lo que es la vena ácigus. ¿Y cómo sabemos que es la vena ácigus? A lo que introducimos igualmente también va a terminar llegando al... ¿Cómo se esa vaina? A lo que la introducimos también va a llegar a la aurícula derecha. Eso entonces sería lo que conforma la base del corazón. Ahora, como un agregado, tenemos lo que es el tronco brachiocefálico, que se origina de la arteria aorta ascendente, en donde vamos a ver la continuidad como una arteria carótida primitiva, una arteria cervical profunda y la formación de un tronco costocervical. Bueno, acá tenemos el corazón de un equino. Al igual que el corazón de un perro, presenta los mismos bordes, la misma superficie, la misma base y el mismo vértice.